Spotify. Om Radio Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica. Les habla a ustedes su amigo Dr. José Antonio Galicia González, transmitiendo desde el auspicio de Om Radio. Muchas gracias, saludos a cabina, saludos a los directivos, a todo aquel que forma parte de Om Radio, Pablo, Caro, etcétera, todo este gran grupo de personas que nos apoyan para que estas emisiones de programas sean posibles. Bienvenidos en un día caluroso, aunque nublado, en la ciudad de Puebla. Estamos compartiendo con ustedes estas emisiones de las 5 leyes biológicas que permiten comprender el origen de las enfermedades. Recordemos que este es un descubrimiento científico del doctor Richard Hammer, el cual estamos muy agradecidos de haber sido parte de sus alumnos, de este gran médico científico que deja todo un legado y toda una serie de conocimientos que van a permitir comprender momentos de procesos de enfermedad que no teníamos la menor idea de por qué se presentaban. El doctor Hammer hablaba de que la medicina académica es la medicina de las 1000 teorías, porque todos teorizamos por dónde puede estar el origen de cada enfermedad. Y deja muy claro el origen de todas las enfermedades. Él habla de 5 leyes biológicas. El día de hoy vamos a hablar de derrame pleural, que es un tema muy bonito, muy apasionante, y que le va a permitir a usted poder entender por qué se hacen los derrames. Recuerden que estamos dando consultas antes de para entrar al tema, en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Ahorita por lo de esta contingencia que desde las 5 leyes biológicas consideramos que no debería presentarse de tal magnitud, de tal manera. Estaba leyendo un reporte en la mañana de un reporte, sí, que apareció en la, en los que suben ahí ciertas información importante. Y al abrir el Face vi al doctor Sergio Rosenholz, que le mando un abrazo, y que los dos estuvimos con el doctor Hammer. Él es un gran homeópata en la Argentina, con una trayectoria impresionante, con casos clínicos verdaderamente maravillosos, al cual le mando un cálido abrazo. Y posteaba en su Face que en el año 2018 fallecieron en Argentina 32,000 personas por gripe y neumonía tal cual. Hoy por COVID, sumado a la gripe tradicional, a la neumonía tradicional, han muerto 7,661 personas. La pregunta es, ¿tenemos que llamarle pandemia a este proceso que el doctor Hammer deja muy claro en sus 5 leyes, que los virus son apatógenos, es decir, que no son responsables de la enfermedad? Entonces, ¿qué es lo que enferma? Vamos a platicarlo dentro de este programa. Quédese usted, compártalo en este momento, haga invitados para que esto llegue a más personas y puedan enterarse cómo es que se desarrolla la enfermedad.
El doctor Hammer habla de 5 leyes biológicas. La primera ley habla de que todo proceso de enfermedad en el 99.9% solo salen fuera las traumáticas, las toxicológicas y las carenciales. Pero el resto de todas las enfermedades inician a partir de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Es un golpe duro, un golpe inesperado, un golpe que no esperabas y que te toma con el pie equivocado. Este impacto verdaderamente mueve todas tus fibras, golpea tu alma, golpea tu ser, y es ahí donde inicia el proceso de enfermedad. Si bien es cierto que se acompañan estados de ánimo, patrones mentales, estados emocionales, alteraciones mentales, todo aquello es un contexto bastante grande, no es la emoción la que dispara, la que inicia un programa, que es a lo que le llaman enfermedad, programa especial sensato, biológico e inteligente que tiene la madre naturaleza con un fin determinado. ¿Cuál es? Preservar la vida tanto como sea posible para mantener el rol de la supervivencia en la especie. Esto es muy importante porque no habíamos entendido cuál es el rol de la enfermedad y pasa exactamente lo mismo en los animales como en las plantas y en los seres humanos. Son programas especiales biológicos que a través de los miles de años ha podido el cerebro tener como un software, como un programa específico para cada necesidad biológica. Y vamos a hablar de la necesidad biológica hoy del derrame pleural. ¿Cuál es su sentido biológico? Entonces, la segunda ley explica que todo proceso de enfermedad, que todo suceso de enfermedad es un evento de 2 fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Ya hablábamos en la primera ley que este evento altamente impactante golpea a la psique como el asiento del alma, no solamente como el asiento de las emociones. Y que al golpear a la psique, esta tiene una comunicación directa con el cerebro y cada necesidad biológica. Y en el cerebro se va a activar una respuesta a esta necesidad, ya sea que va a aumentar las células, ya sea que van a disminuir las células, o ya sea que van a parar la función de las células. ¿Para qué? Para salvaguardar la existencia. Y este cerebro va a estar en comunicación directa y efectora de esas funciones en el órgano que necesita para tal función. Aumentará las células o las disminuirá o parará la función en el órgano. Entonces, psique, cerebro y órgano es una tríada perfectamente sincrónica que se ha perdido durante estos 2 siglos del concepto de salud e enfermedad y que se ha perdido durante mucho tiempo este proceso de comprender que todo tiene que ver con el cerebro y nada está completamente aislado. Que además el programador del cerebro es la psique. En esta segunda ley habla que hay 2 procesos de cada enfermedad, en cada enfermedad, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Brevemente, tenemos un evento sincrónico, un evento normotónico, un proceso eutónico y rítmico, que sería la normalidad en un ser biológico, día, noche. Por la mañana prevalece la simpaticotonía, por la noche prevalece la vagotonía. Este proceso es normal. ¿Y cuándo se interrumpe? Cuando viene lo que considera el doctor Hammer como DHS, síndrome Dirk-Hammer, en honor a la muerte de su hijo Dirk, y que podemos interpretar como un golpe, como un choque, como un evento altamente impactante. Este golpe altamente impactante irrumpe o afecta esta normotonía, este equilibrio. Y entonces el paciente queda en un periodo de estrés simpaticotónico hasta llegar a la solución del conflicto. Una vez que ha llegado a la solución del conflicto, viene un proceso vagotónico dividido en 2 fases, una fase A, una crisis, un pico de crisis curativa o crisis epileptoide, y una fase B de vagotonía. Esto lo llamamos fase de curación o fase vagotónica,
o fase caliente para regresar a la normalidad. Por eso decimos que todo proceso de enfermedad tiene dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. En esta fase simpaticotónica, si las células aumentan, en la fase vagotónica decrecerán. Si en la fase simpaticotónica las células disminuyen, en la fase de curación aumentarán. Y si en la fase simpaticotónica se interrumpe la función, en la fase de curación tendría que restablecerse la función. No siempre sucede así, no es la falla de que el cerebro no sea tan perfecto. Muchas veces tenemos pistas, rieles, tracks, algo que el cerebro conecta con ese conflicto y que lo hace recaer una y otra vez. Esto es muy importante que lo consideren porque sería parte de poder entender por qué el derrame pleural, el derrame pericárdico o el líquido ascítico una y otra vez se vuelven recidivantes. Vuelve a aparecer ese líquido a través de pistas, rieles, tracks que conectan con el evento impactante. La tercera ley habla del sistema ontogenético de las enfermedades y tumores análogos y nos explica la correlación que existe entre el conflicto biológico, el área del cerebro que tiene comunicación con esa necesidad biológica, el cerebro a qué órgano estructural está rigiendo, cada estructura, cada órgano tiene una zona, el tronco del cerebro, por ejemplo, tiene conexión con el pulmón, con el hígado, la médula del cerebro con los huesos, la corteza del cerebro con la mucosa. Esto es importante entenderlo. ¿Y cómo se va a comportar estos tejidos? Ya lo vimos en la fase simpática o de estrés, en la que pueden aumentar o disminuir, y cómo se van a comportar en la fase de vagotonía o de curación, creciendo o restableciendo la función. Es muy importante entender este proceso. Esta es la tercera ley y nos permite entender qué es lo que pasa en cada una de las funciones del organismo. La cuarta ley habla del sistema ontogenético de los microbios y tumores análogos y explica muy interesantemente cómo el doctor Hammer llega a través de miles de casos. Él en su vida vio más de 50,000 casos, cómo él se da cuenta que los microorganismos, los hongos, las micobacterias, las bacterias, son obreros, barrenderos, constructores, demoledores de tejido y que van a actuar siempre en la fase vagotónica y que estos no van a ser responsables de la enfermedad. Esto, que hay toda una serie de investigaciones en la cual Pasteur truquea sus investigaciones y ya había en aquel entonces Bechamps, donde le dice que lo importante es el terreno, y se acerca a pesar de que no llegan al descubrimiento del doctor Hammer, que explica que los microorganismos son apatógenos. Que esto que llamamos infección tiene previo una fase de estrés, una fase simpaticotónica donde aumentó un tejido, donde decreció un tejido, y que hay una fase previa, un conflicto previo, un DHS, un impacto conflictivo que genera todo este programa y que en la fase ya de inflamación o infección llamada desde la medicina, una fase predominantemente curativa. Y que no hay que echarle la culpa a los microorganismos para entender que esto no necesita totalmente, lo que estoy hablando es coherente, no necesita grandes cantidades de antibióticos porque suprimiríamos esta fase de curación y entenderíamos cómo la homeopatía ha llegado a la conclusión que estas supresiones van a generar otros procesos de enfermedad, a lo que el doctor Hahnemann le llamó miasmas. Es muy importante entender esto, que no se debe suprimir el proceso de enfermedad. Y los virus los pone en tela de juicio. Pone en tela de juicio la existencia de los virus. Y dice, en caso de que existieran, son apatógenos, no son responsables de la enfermedad.
Y la quinta ley habla que existe un sentido biológico, una explicación muy clara del por qué aparece este programa, del para qué hace que las células crezcan o disminuyan o cuál es su función. ¿Qué sentido biológico tiene hacer esto? Esa es la quinta ley. Vamos a nuestra primera corte y regresamos en este programa. No se vaya, está de lujo, hablando de derrame pleural, pero antes hicimos una breve introducción de las 5 leyes para poder entender a esto que hemos llamado en la medicina derrame pleural. No se vaya, vamos cabina con nuestro primer corte y regresamos con ustedes Conciencia Curativa Biológica aquí en un radio, transmitiendo con toda la energía. Vámonos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de 1,5 billones de habitantes y tuvo más de 81,000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69,000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55,000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi 1,5 billones de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara 3 glóbulos diarios por 3 días y repitiendo la dosis al mes todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna, es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio, Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal?
Soy el doctor José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Ricker G. Hammer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado. Y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal son completamente idénticas. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas. Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar? Recuerden que si los que nos escuchan en Facebook no tienen buen sonido, nos pueden ver este programa. Está grabándose en www.omradio.com.mx. Ahí pueden meterse y ahí están los programas con una grabación espectacular desde cabinas aquí en la estación en la ciudad de Puebla. Cuando tú me digas, avísame. Bien, empezamos con ustedes aquí en este programa de emisión de las 5 leyes biológicas. Estamos hablando hoy del derrame pleural. Antes de pasar, ya hablamos previamente de las 5 leyes, hablemos de qué es el derrame pleural. Esto se define como una acumulación anormal de líquido en el espacio entre pleura y el parénquima o el pulmón. Es el resultado de un desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido como una manifestación se considera de alguna condición, inclusive esto puede amenazar la vida del paciente. Casi siempre se ha relacionado con un proceso, la mayoría de las veces secundario, una enfermedad, ya sea de la propia pleura o del pulmón, pero también puede ser por situaciones, así lo considera la medicina, extrapulmonares, sistémicas o inclusive neoplásticas. Se puede manifestar rápidamente de una manera insidiosa. La sintomatología básicamente se tiene que hacer a través de la historia clínica, a través de ultrasonografía, a través de radiología o a través de tomografía. Esto es muy importante hacerlo en el momento adecuado porque podemos resolver a veces en medida esta situación. Finalmente, el método diagnóstico por excelencia para saber si es solamente un exudado o una patología concomitante, y que lo van a entender más adelante, es la toracocentesis para análisis de derrame pleural. Y este es un tema ahí que ahorita les vamos a explicar. Finalmente, este espacio pleural es una cavidad situada entre la pleura visceral y la pleura parietal, con una amplitud aproximadamente de 10 a 20 micras. Sirve como nexo entre la pared torácica y los pulmones. Además, facilita los movimientos de las estructuras intratorácicas. En condiciones normales, existe una pequeña cantidad para lubricar, una pequeña cantidad de líquido libre en el interior de esta cavidad. Ambas mucosas, tanto la pleural como la parietal,
pleural parietal y la visceral, actúan como membranas semipermeables, de tal forma que la concentración de pequeñas moléculas como la glucosa están involucradas en el líquido pleural y en el plasma, mientras que macromoléculas como albúmina es mucho menor en el líquido pleural. Se presenta entonces un equilibrio dinámico entre la formación y la reabsorción de este líquido, el cual mantiene presiones hidrostáticas, coloidosmóticas entre capilares viscerales y parietales, y la integridad de la serosa y el drenaje linfático. El volumen oscila entre 0.1 y 0.2 mililitros por kilogramo de peso corporal, aproximadamente 5 a 15, 10 promedio de mililitros. El color es incoloro o claro. No hay dolor a la concentración de líquido si es pequeña cantidad. Si va aumentando, y es el tema del derrame pleural, puede haber alteración de la función ventilatoria. El estado fisiológico del líquido pleural contiene alrededor de 1.500 células por microlitro, con predominio de monocitos, de células mesoteliales, linfocitos, escasos neutrófilos. No debe haber glóbulos rojos, sino estaría dando la información de una posible hemorragia. El pH casi siempre es alcalino, una concentración ligeramente alcalina, y los niveles de básicamente glucosa y potasio del líquido pleural son prácticamente similares al plasma. De esta manera podemos considerar el derrame pleural desde la medicina alopática por varios mecanismos: un incremento en la permeabilidad de la membrana pleural, un incremento en la presión hidrostática, un incremento en la presión intrapleural negativa, una disminución de la presión oncótica en la microcirculación, una obstrucción del flujo linfático, un movimiento de líquido ascítico al espacio peritoneal, un incremento de la permeabilidad en la circulación microvascular, una separación de las superficies pleurales y patologías como malignidad, tuberculosis, tromboembolismo, neumonías, cáncer estarían involucrados en esta situación. Esto básicamente es desde nuestra medicina que hoy conocemos. Pero veamos desde la ciencia curativa germánica, desde el descubrimiento del Dr. Hammer, sabemos que la cavidad torácica se encuentra recubierta obviamente por este tejido pleural, y esta está controlada por el cerebelo. Esto es bien importante, y se compone enteramente con tejido de origen mesodérmico. Se pueden diferenciar, como ya lo dije, dos capas. La pleura parietal se encuentra unida al tórax, y la pleura interna o pleura pulmonar, que es el recubrimiento más externo de los pulmones. Esta fina espacio entre dos capas, ahí es donde vemos acumularse el líquido, y que puede beneficiar para el movimiento de expansión de los pulmones, o si hay líquido, puede afectar a la ventilación pulmonar. Desde la ciencia curativa germánica, ¿cuál es el conflicto biológico que impacta al derrame? ¿Qué es lo que origina el derrame pleural? Es causado por un conflicto biológico de ataque contra el tórax o el interior del espacio torácico. Un ataque real o amenaza, o bien una representación de un ataque o una lesión de ataque contra la cavidad torácica. Por ejemplo, un diagnóstico sorpresivo, dramático, grotesco: usted tiene un tumor en pulmón y hay que extirparlo, puede vivirlo la persona como un ataque. O tenemos que abrirle el tórax porque usted tiene un problema del corazón, o porque usted tiene un tumor.
puede también sentirse impactado. Una agresión verbal, un empujón puede verse simbólicamente como un ataque a la integridad. Esto es muy importante entender que esta amenaza o este ataque real puede ser en sentido literal o en sentido figurado. Puede haber también un dolor en el pecho, una persona que ha tenido un infarto. Tuve una paciente, ahorita que recuerdo, que ella tenía un tumor en la mama y estaba en fase de curación, había entrevistado a alguien, había leído, y ella estaba en silencio llevando su proceso. Finalmente, este proceso tumoral pues, empezó a crecer y ella guardaba en silencio esto. Una vez su hija la ve desnuda y le ha dicho: pero mamá, ¿cómo te has descuidado tanto? Tienes un tumor y te va a matar. Esto lo vive como un ataque, esas palabras. Tiempo después aparece este derrame pleural. El paciente llegó a mi consultorio, yo salía de viaje para Perú y en ese día, prácticamente con un amigo al que le mando un enorme saludo, espero hacerle llegar este video, un cirujano oncólogo, la paciente decidió en ese momento una cirugía, se le hizo la cirugía del tumor, se le drenó el derrame y la paciente hoy está muy bien. Y esto tiene que ver con una amenaza al tórax o un cáncer en la mama, sentirse golpeado, amenazado o una mastectomía puede generar como consecuencia un sentimiento de amenaza o ataque. De manera que la pleura está estructurada por mesodermo antiguo, regido por el cerebelo, y este cerebelo tiene que ver con un proceso de lenguaje de protección. De manera que el sentido biológico es la protección en el interior del espacio torácico mediante espesamiento o tejido creciente de la pleura. Esto en la medicina le llamamos mesotelioma. Sabemos inequívocamente que esto es un tejido que nos ayuda a protegernos de esta situación en la que nos vemos amenazados. Por lo tanto, el sentido biológico es la de protección del interior del espacio torácico en los pulmones. ¿Qué tan importante es un ataque al abdomen, al corazón, al pulmón? Son órganos verdaderamente vitales. Una patada de caballo, vi en un video cómo ocasiona que se muera en segundos el equino al que había golpeado, pegándole en la cabeza, en el cráneo. Cómo puede afectar, pegarle al abdomen, que también tiene que ver en la ascitis con un conflicto de ataque al abdomen o en el pecho. Esto es muy importante, ya que en la fase activa, el mesodermo antiguo hace crecimiento celular, o en la fase simpático-tónica, mientras dure ese conflicto, va a haber un mesotelioma, va a haber un cáncer real. Si uno saca en ese momento células y las ve al microscopio, vamos a encontrar un crecimiento celular. Por eso en la fase activa de conflicto va a existir la proliferación celular o el cáncer de pleura o un mesotelioma, que así le hemos denominado mesotelioma pleural, que va a depender del tipo de ataque que ha experimentado, qué tan fuerte, qué tan grande, qué tiempo duró, eso le llamamos masa del conflicto, para que este crecimiento sea tan extenso o sea menor. Por lo tanto, este sentido biológico
proteger el interior del espacio pleural mediante el espesamiento de la pleura, queda entendido como a través de los miles de años en nuestra naturaleza nos ha llevado programas de protección, por lo menos para la pleura, pericardio, peritoneo. La fase de curación, la fase de vagotonía, es muy importante porque empieza una degradación. Antes era no tan conocido el mesotelioma, ni tampoco el origen de los derrames pleurales. Ya vimos que le ponemos muchas posibilidades, muchas teorías, y casi siempre se interpretaba, decía Hammer erróneamente, como una insuficiencia cardíaca, que a su vez frecuentemente se relacionaba el conflicto induciendo un nuevo mesotelioma. El pericardio frecuentemente está dividido en medio y por consiguiente puede tener también y este concepto de ataque nos permite tener este crecimiento protector. Y en la fase de vagotonía, este derrame pleural, ¿sí?, no es más que la señal de haber entrado ya en una etapa de curación. Obviamente, a mayor derrame pleural, los síntomas respiratorios pueden verse afectados y van a aparecer en los derrames pleurales intensos, en los síntomas respiratorios. Y pues, efectivamente se van a deber no solo al derrame pleural como proceso expansivo ocupativo. Pongan mucha atención, también se va a deber al edema cerebral, a la inflamación de esta zona de control del edema del cerebro. Por lo tanto, en la fase de curación se va a reducir el tumor por un proceso que el doctor Hammer llamaba caseificación tuberculosa. Va a haber inflamación de la pleura, vamos a tener pleuritis, puede haber dolores, fiebre con una característica muy particular, sudores nocturnos. Obviamente estos problemas respiratorios, dolor de pecho, dolor a la inspiración, derrame pleural, se hace muy intenso en caso de que aparezca algo que en la medicina, en la ciencia curativa germánica, llamamos síndrome. ¿Qué es el síndrome? El síndrome es tener, acuérdense que hay dos fases, una fase simpático-tónica y una fase vagotónica. Esta fase vagotónica divide en dos por una crisis curativa. Aquí tenemos la solución del conflicto o conflictólisis. Entonces, el síndrome de túbulos colectores es tener la ascitis o el derrame pleural o el derrame pericárdico en la fase de vagotonía, en la fase de curación, más un conflicto activo en la fase simpático-tónica de túbulos colectores, un conflicto biológico que llamaba el doctor Hammer de refugiado, un conflicto biológico de sentirse solo, de sentirse desamparado, un conflicto de sentirse aislado, expulsado, excluido, miedo a tener que ir a un hospital. Esa sensación de soledad rememora filogenéticamente la historia de la evolución de la especie y entonces al nivel de los túbulos colectores hace un crecimiento celular para absorber más agua, porque las células cuando salen del mar se enfrentan ante el desierto del sol y la falta de comida. Entonces van a retener agua para poder sobrevivir. Pero esta retención de agua, junto con el líquido que ya está en la pleura, se incrementa en manera intensa. Todo líquido que ingresa, al retenerse, se va a ir al edema, tanto cerebral como al depósito de líquido que se está formando en la pleura. Esto es muy importante entenderlo porque solamente los grandes derrames pleurales aparecen casi siempre en síndrome. Entonces el paciente tiene que resolver. Si tiene miedo a tener que ir al hospital, favorecerle con que en casa pueda hacerle
una punción, pero debe de dejarse un drenaje, porque la punción, hablaba yo hace unos momentos, de acordarse de lo que el doctor Hammer denomina pista, riel, track, y que es una asociación o vivir un nuevo conflicto biológico de amenaza. Entonces, él explica que las punciones, el paciente en las punciones, cuando no tenemos cuidado, no hacemos una buena anestesia, él ve la aguja muy larga, siente el piquete, la amenaza de la aguja puede ser impactante y vuelve a sentir una amenaza, vuelve a formar mesotelioma, tiempo después vuelve a formarse derrame pleural. Y es una situación que el médico en su práctica diaria ve cómo se vuelven a formar estos derrames pleurales. Por esto es importante que tengamos en cuenta que esta situación se puede dar de forma recidivante. En la mayoría de los casos de cáncer de pleura se producen debido a un choque de diagnóstico, como un concepto de metástasis al pulmón, como un golpe, y que el pronóstico a veces lo ven como algo verdaderamente grave. Con el conocimiento de estas 5 leyes y el sentido biológico de cada enfermedad, se vuelve un poco menos frecuente o pueden sobrepasar menos impactos nuevos de HS. Hay que encontrar cuándo fue el conflicto para platicarlo con la persona. Hay que resolver este conflicto y los rieles. Esto es muy importante, pero sobre todo es importante dejar un buen drenaje para que el paciente no se le tenga que estar reincidentemente haciendo punciones cada que se forme el líquido pleural. Recuerden que estamos aquí en la ciudad de Puebla dando consultas en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista en Puebla de Los Ángeles, por este tema de contingencia. Estamos ofreciendo consultas online. Mándenos un WhatsApp más 521 los que viven fuera en el interior en el exterior del país, más 521 2221 40 06 45, y también mándenos un mensaje o WhatsApp al 22 15 32 23 83 para que usted nos pida la melodía del Dr. Hammer, las 2 versiones. Hay una tercera donde aparece una soprana cantando la melodía del Dr. Hammer, que tiene efectos terapéuticos muy interesantes, muy buenos, para que nos pongamos en contacto sobre ahora que habrá un poquito de la contingencia, las fechas y los diferentes lugares donde vamos a tener cursos, y también cuando empieza el curso online. Contacte con nosotros y esté comunicado, que con mucho gusto les daremos información. Me da un enorme gusto estar con ustedes. No sé qué tiempo tengamos en cabina. Ahorita que me escriben vía mensaje cuántos minutos tenemos, para que yo en cualquier momento que ustedes tengan otra situación pueda yo compartirles. Esto es importante entender cómo se da este derrame pleural, cómo aparece el mesotelioma, cómo podemos entender todo este proceso de este sentido de ataque al tórax y que puede verse solucionado. No es tan fácil. He visto pacientes que se ha complicado mucho su proceso para poder entender todo este proceso en pacientes que hacen derrame pleural cuando tienen cáncer, cuando tienen un problema de mesotelioma, cuando tienen amenaza hacia el tórax. He visto muchos pacientes que no fácilmente salen adelante porque complica esta situación, y un fuerte dolor en el corazón, en la costilla, en los pulmones puede generar, sin lugar a dudas, un nuevo DHS.
El doctor Hammer hablaba de que no existe las metástasis, de que definitivamente desde su postura científica explicaba que son tejidos embriológicos completamente diferentes, que es prácticamente imposible que una célula salga de donde se está generando el cáncer desde la medicina, migre al sistema linfático o al sistema venoso. Es una teoría postulada por Rudolf Virchow, el padre de la patología celular, y que esta célula que migró a la sangre, en el camino haga una metamorfosis embriogénica o un cambio de estructura celular en el camino hacia donde va a generar el cáncer. Esto verdaderamente es imposible. Nunca se ha visto una célula tumoral viajando por la sangre. Hay millones de estudios que hoy se hacen y nadie ha visto un hepatocito metamorfoseándose hacia convertir un osteocito y generar cáncer a distancia. El doctor Hammer hablaba de que las llamadas metástasis son nuevos impactos. Si son leyes, si estas se producen en el 100% de los pacientes y es imposible que se rompan, inquebrantables, indestructibles estas leyes y que se replican en el 100% de los pacientes, entonces queda muy claro que dos procesos de cáncer tienen que ver con dos eventos impactantes, dos eventos conflictivos. O bien un solo evento golpeó de dos maneras, lo vivió de dos formas. Un conflicto se me ocurre de ruina financiera, nos puede llevar a desvalorización, nos puede llevar a qué van a comer, desvalorización hueso, qué van a hacer de mis hijos, qué van a comer hígado, nos puede llevar a una situación en la que tenga miedo a morir de hambre, pues es hígado, o cualquier otro conflicto, como por ejemplo una amenaza por una situación de dinero, o una situación de cáncer, nos puede llevar a un linfoma. Una desvaloración nos puede llevar a un linfoma Hodgkin. Más adelante hablaremos de la diferencia entre linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. De manera que cuando aparece cáncer en 2 o 3 o 4 lugares, son o varios conflictos o un conflicto impacta de varias maneras y se ha sumado otro conflicto biológico. Es importante entender que el paciente debe de evitar el miedo, debe de evitar el pánico y desgraciadamente eso es lo que hemos hecho o lo que ha logrado o lo que indirectamente el sistema, los gobiernos, la política, la ignorancia ha llevado a las personas verdaderamente a tener miedo, a cubrirse como astronautas, a sentir que la gente le contamina, es posible que le contagie, es posible que le transmita una enfermedad y eso el doctor Hammer lo llamaba amenaza del territorio. ¿Y qué estábamos haciendo? Nos estamos aislando, nos están dejando encerrados, nos están haciendo que nos separemos de la familia. Ese conflicto de aislamiento también está haciendo que en muchos pacientes aparezca el llamado síndrome de túbulos colectores y que la persona sufra, sin lugar a dudas, una complicación como una atelectasia que va a ser necesario, en algunos casos bien diagnosticados, con poderle hacer una intubación, pero que no para todos los pacientes por el mínimo síntoma se deba de hacer. Esto es muy importante porque están ocurriendo muchas situaciones de las que no deberíamos de estar viviendo, en la que habría que cuestionarse. En la homeopatía hoy en día se están tratando infinidad, miles de pacientes por el diagnóstico de COVID y que están saliendo adelante, están llevando resultados espectaculares, curaciones espectaculares. Seguro que en un futuro habrá estadísticas
que superen totalmente 10-1 las respuestas terapéuticas con la homeopatía. Pero estamos evitando el miedo. Hay medicamentos inclusive que trabajan en la área de la psique, que quitan el miedo a morir, que quitan los miedos y que están haciendo una terapéutica muy profunda. Habría que voltear en un futuro hacia estas medidas terapéuticas verdaderamente que nos están dando el ejemplo de respuestas que no se están viendo en el sistema tradicional. Bueno, pues estamos dándonos estas pláticas precisamente para aquellos que tengan un problema de salud. Mándenos en Facebook, mándenos aquí en Home Radio algunos programas que a ustedes les gustaría que tocáramos, algunas preguntas que usted crea que son convenientes para tratar de explicar. Ténganos paciencia, a veces nos es imposible con miles de preguntas, cientos de preguntas, que las contestamos todas. Son varios programas a lo largo de 6 años y que a veces inclusive hay preguntas que una persona vio programas de hace muchos años y nos envía la pregunta y hacemos lo posible en tratar de contestar. Hacemos con mucho cariño, con mucho amor estos programas para que usted que los escucha, si en algún momento está teniendo una situación parecida, pueda tomar decisiones, pueda evitar recaídas. En el derrame pleural sugerimos que se deje un drenaje para que no se esté funcionando constantemente y sugerimos que intente no tener conflictos de colectores, abandono, desarraigo, miedo a tener que ir a un hospital, sentimiento de no pertenencia, sentimiento de exclusión, para que tenga usted la oportunidad en que se resuelva esto y pueda orinar. Hemos visto que inclusive los diuréticos no son capaces de reducir este derrame pleural, de manera que el cerebro lo tiene que hacer con su ayuda, sin miedo, sin pánico y con la plena convicción de que el cuerpo se puede curar. Pues estamos ya en los últimos minutos. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, 72506 en la colonia Chulavista. Teléfono para que usted nos contacte es el 2221 4006 45. Anote usted bien, 2221 4006 45. Y también, si usted nos busca fuera de la ciudad de Puebla, recuerde que tiene que anteponer el más 521 2221 4006 45 y también nos puede usted llamar o mandar mensaje de preferencia más 521 2215 32 23 83 2215 32 23 83 en Puebla, México. Me despido no sin antes mandarles un gran mensaje de amor, un mensaje lleno de salud, un mensaje en el que usted se libera de este miedo de epidemia, de pandemia, de que la gente me contagia, de estar haciendo cosas verdaderamente incongruentes. Ponerse gel contra una bacteria, en realidad se está usted protegiendo contra un virus. ¿O qué está usted haciendo? Lavémonos las manos por higiene todas las veces que usted quiera considere pertinente. Pero no tenga miedo. Recuerde que el miedo abre la puerta a la enfermedad y a nuevos conflictos biológicos. Me despido, doctor José Antonio Galicia González, amigo, hasta la próxima. Un abrazo cálido, lleno de prosperidad y salud. Conciencia Curativa Biológica aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos a caminar.